Ya, quiero, antes de empezar, quiero aprovechar de darle un saludo especial a Enrique Allende, que es primera vez que está en una clase del SOAR con nosotros. No sé si será una primera clase de su vida del SOAR, pero al menos con nosotros es la primera vez, así que bienvenido, Enrique. Me alegra mucho que esté acá, en verdad. Llevamos ahí unos meses intercambiando likes y comentarios en Instagram, y me alegro que hayas querido participar en esta clase, ¿sí? Vamos a, vamos a recordar, considerando que también está Enrique presente, algunas reglas, ¿cierto?, del estudio del Zohar, que también a algunas personas se le olvidan a veces, y ahí meten la cucharita. En la clase del Zohar no hay preguntas, ¿sí? Cada cual recibe lo que está preparado para recibir, ¿sí? Todos tenemos un deseo espiritual, un deseo de recibir para compartir, más grande o más pequeño, y por lo tanto todos podemos recibir de acuerdo a esa evolución, ¿sí? La luz que el Zohar emite, ¿cierto? La luz que emana del Zohar cada vez que vamos a sus páginas y leemos sus letras y estudiamos su enseñanza, es muy grande, ¿cierto? Es una luz muy grande, y lo que hace una luz grande es resaltar las sombras grandes también. Entonces nuestro ego se siente motivado a aportar, a participar, a hacerse ver. Por eso que, ¿cierto?, los sabios establecieron que en una clase del Zohar, no en todas las clases de Kabbalah, solo en una clase del Zohar, no hay preguntas, sino que simplemente cada cual va a poder recibir lo que necesita. Si realmente quiere aprender, si realmente quiere crecer, si realmente quiere elevarse, si realmente quiere evolucionar, se le va a dar de esa clase lo que esa persona necesita precisamente. Así que por eso no hay preguntas durante el Zohar. Distintas son las preguntas que yo les hago como profesor, tratando ahí de que haya un intercambio. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, como hacemos cada semana, tomándonos unos instantes de silencio. Sabemos que está escrito en los Teilim, Lejad, Dumat, Hilá, ¿cierto? El silencio para ti es alabanza. Nos tomamos este instante de silencio para crear un espacio interior, un vacío, ¿cierto? Un deseo profundo, una vasija, para que podamos recibir tanto el conocimiento, las enseñanzas prácticas y la energía que con la que vamos a trabajar durante esta clase del Zohar. Entonces les invito a hacer una inspiración profunda y nos tomamos unos instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén, Ken y Ratson. Muy bien, me veo que van llegando otros compañeros más y vamos a comenzar de inmediato. Esta semana es la semana número 10 del estudio cíclico de la Torá y por lo tanto del Zohar, que es el alma de la Torá. Tenemos que esta porción se llama Miketz. Miketz, como está escrito ahí en la pantalla, lo pueden ver. Que Miketz significa al cabo de, ¿sí? Al terminar tanto tiempo, al cabo de tanto tiempo, o al fin de tanto tiempo, ¿sí? Y para poder, ¿cierto?, entender y ir antes de ir a escanear la porción del Zohar de esta semana, que es la segunda parte de la clase, y escanearla, integrarla y aprender de ella, siempre, como hacemos cada semana, vamos a tomar algunas cosas de la porción literal, de la historia de la Torah, que ya sabemos, ¿cierto?, que es simplemente... quiero aprovechar de aclararlo, porque el otro día alguien me escribió por interno, y yo dije, como tú estás en el Zohar, y una pregunta que les va a servir a todas las personas que están en el Zohar, voy a responderla en clase. Y me dijo que estaba bien. Así que la pregunta fue que siempre yo digo, ¿cierto?, que el sentido real, el sentido verdadero, consciente, profundo, de lo que estudiamos de la Torá, es lo que nos explica el Zohar.
Entonces, lo que el Zohar nos explica de la porción, eso es la Kabbalah, ¿cierto? Es lo que nos sirve a nosotros. Entonces, me preguntó esta persona, ¿para qué sacamos de lo literal, sacamos de lo intermedio? O sea, al final lo que realmente nos sirve es el Zohar, es lo que está adentro, en la Kabbalah. ¿Por qué entonces nos dejamos de lado la Torá y simplemente estudiamos el Zohar, que es lo que realmente nos sirve? Ya, y ahí es donde hubo un pequeño error de comprensión. Cuando nosotros decimos que el Zohar es el alma de la Torá y que lo que realmente es la esencia misma de la sabiduría es el Zohar, es la Kabbalah, no estamos diciendo que lo otro no sea parte de, sino que estamos diciendo que lo que realmente es la esencia de lo mismo. Pero tenemos que recordar la enseñanza clave, ¿cierto? Y esto yo creo que aplica no solo al estudio del Zohar, sino que puede aplicar a toda la vida. ¿Sí? Es un consejo que yo creo que yo me lo di a mí mismo en un momento, cuando yo me di cuenta, bueno, no tiene por qué ser siempre las cosas blanco y negro, sino que hay todo un espectro de colores. Entonces hay que, lamentablemente, ¿cierto? En la mentalidad occidental moderna, desde Grecia para adelante, existe esta idea de que si es una cosa, no es la otra. O sea, si es una, no es la otra. Pero el Talmud, ¿cierto? Y esto nos va a servir para aprender varias cosas, nos dice que una cosa puede ser y la otra también. Entonces nosotros tenemos que dejar de, por ejemplo, uno se encuentra hoy en día, no sé, comentarios, frases en Instagram, no sé, que dicen cosas como, la felicidad no está en lo material, está en lo espiritual. Cuando podría fácil decir, la felicidad está en lo espiritual y también en lo material. O sea, una cosa no tiene por qué excluir a la otra. La idea de opuestos excluyentes es una idea grecorromana que de hecho hasta el día de hoy está integrada en nosotros como de que lo espiritual y lo físico están separados. ¿Sí? Y eso es un error. ¿Sí? Es un error verlo así. Entonces, cuando nosotros estudiamos también lo literal de la Torah y también lo práctico y también las leyes concretas de esto se hace así, esto se hace así, es porque el pensamiento que nos quiere enseñar, ¿cierto? La Kabbalah, ¿cierto? Embestida en la Torah, es un pensamiento integrativo, en el que lo material y lo espiritual y lo mental y lo emocional que están entre medio son todo parte de un puro sistema y necesitamos comprenderlo todo. Así como nosotros, ¿cierto? Somos un alma y un cuerpo que tienen muchas capas, cada uno de los dos aspectos, como nos explica el Ramjal, ¿cierto? Los que están en la escuela de secretos ya sabrán de qué estamos hablando, porque lo hemos estudiado ahí, que el Ramjal nos dice que tenemos dos esencias internas, cada una de ellas con muchos aspectos, pero dos generales. El alma, que es abstracta, que es espiritual, que solo desea purificarse, que solo desea la luz, que solo desea dar, amar. Y el cuerpo, que solo desea satisfacción, recibir para sí mismo y que se oscurece, busca acciones que lo oscurecen, que lo apartan de la luz. Pero ninguno sirve sin el otro, sino que tienen que, como se dice en inglés, me gusta mucho esa palabra, la palabra intertwined, que es como interconectarse o entrelazarse, ¿sí? Y funcionar como un todo. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el Zohar, no lo podemos separar de la Torah. Y si alguien enseña Kabbalah diciendo que la Torah ya no sirve porque será solo los cuentitos y lo que sirve es solo el Zohar, va a ver que tiene un tremendo error. ¿Sí? De hecho, la porción de hoy día tiene mucho que ver con eso. Por eso aproveché de responder esta pregunta. Cuando nosotros estudiamos las historias que están en la Torá, también las historias contienen, como ya han visto, obviamente, contienen grandes enseñanzas de ética, enseñanzas de comportamiento moral, enseñanzas de valor, de valentía, de certeza, de confianza, enseñanzas de cosmología, de ciencia, ¿cierto? De la creación, de la formación, de relaciones interpersonales, muchísimas, que están también en lo literal. Obviamente luego cuando tomamos de lo literal y profundizamos, ¿cierto? Sacamos las capitas de cebolla, nos encontramos con cosas mucho más profundas y además también prácticas. De decir, esto lo puedo hacer en mi vida. Pero también nos encontramos con los porqués, con los cómo, por los para qué. Por lo tanto, es inseparable. Y por eso nosotros le hemos, ¿cierto?, dicho que es tan importante que cada semana, ojalá el domingo, porque el lunes tenemos la Casa del Zohar,
ojalá el domingo lea la porción de la Torá, ¿cierto? La lea, la que corresponde a esa semana. Si no sabe cuál corresponde, es muy simple. Por ejemplo, hoy día tenemos Miketz. Usted puede, ¿cierto? Tiene dos opciones hoy. Puede entrar, ¿cierto? A kabalife.com, ir a aprender material gratuito, las porciones de la Torah. Y puede buscar la de hoy, a decir Miketz. La descargo, está en PDF, y la leo entera, la porción entera de la Torah. Si ya pasó esta semana, la semana pasada fue Miketz, la 10, esta semana toca la 11. Voy, descargo la 11, la estudio. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar mucha riqueza también. La, la, las costumbres, la conducta, por ejemplo, de los patriarcas y las matriarcas, es una conducta de la que podemos aprender muchas cosas, sin necesidad aún de ir al Zohar. Obviamente, cuando vamos al Zohar nos vamos a encontrar con que Abraham representaba a la Sefira tanto, y Sara la Sefira tanto, y la comunión entre ellos representa la unión, tal cosa. Maravilloso, espectacular. Pero no podemos quitarle un poquito y dejar el resto. Tanto el cuerpo como el alma son importantes, tanto como en nosotros. Sin el cuerpo no podemos llevar a cabo ninguna acción de corrección espiritual. Pero sin el alma el cuerpo no tendría vida. Asimismo, el Zohar sin la Torah no tendría vida. Y la Torah sin el Zohar no tendría vida. Están intertwined, están entrelazadas como una unidad perfecta que la necesitamos completa. Por eso estudiamos, en la primera parte del Zohar, estudiamos desde lo literal, y la segunda parte estudiamos desde el Zohar, desde lo profundo. Así que espero haberte respondido tu pregunta, que no la hiciste en la clase, por eso se la respondo ahora. Y espero que a los demás también se les haya aclarado más aún el tema. Y puedan entender, por eso también es tan importante. Luego, cuando veamos el Zohar de hoy día, les va a hacer mucho más sentido todavía. Entonces, recordemos la historia. Vamos a hacer un pequeño resumencito y vamos de luego a hablar unos 2 o 3 cositas desde lo literal. Yosef, hijo de Jacob, Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham, estamos hablando entonces del bisnieto de Abraham, Yosef, que es el que recibe la antorcha, digamos, de la transmisión del conocimiento, está preso, ¿cierto? Está preso en Egipto, fue llevado como esclavo a Egipto primero, pero en Egipto la esposa de su patrón lo quiso violar, casi quiso tener sexo con él. Él no quiso porque él entendía lo importante de mantener la energía sexual pura y concreta. Entonces ella lo denunció y él fue a la cárcel. En la cárcel, ¿cierto? Conoce a estos dos, ordena la cárcel, se vuelve un tipo exitoso incluso en la cárcel. Y ahí vemos cómo quien tiene la conciencia correcta, donde quiera que va, alcanza el éxito. Y luego, ¿cierto? Estos dos que eran empleados del faraón tienen estos sueños y él se los interpreta. Uno muere a los 3 días y el otro es sacado de la cárcel a los 3 días. Y ahí dijimos la semana pasada que Yosef comete el primer error. Y el comienzo de esta porción nos viene a explicar la consecuencia de ese error. ¿Cuál fue el error? Que no confió en su propia conexión con el Creador, no confió en su propia conciencia, confió en la ayuda de otro, en la ayuda de un ajeno, de un tercero. Cuando le dijo, cuando hables con el faraón, no te olvides de mí. Como diciendo, parece que Dios se olvidó de mí, tú no te olvides de mí. Y el Creador, sabemos, ¿cierto? El sistema tenía un orden y un plan dado para Yosef. Pero sabemos que este plan se retrasó 2 años, por consecuencia de que él, por un instante, puso su emuná, puso su certeza en un hombre en vez de en el sistema. Dios, si lo quieren llamar así, ¿cierto? En Hashem, el creador. Entonces, la porción de esta semana comienza diciendo Miket, al cabo de 2 años. O sea, diciéndonos, el error que cometió Yosef de confiar en una persona para lograr el éxito, en vez de confiar en su propia conciencia, su propia conexión, su propia divinidad interior que está en conexión con la divinidad suprema, en vez de eso, confió en una persona que ni siquiera conocía, ¿sí? Pero que tenía contactos. Dijo, como tiene contactos, capaz que me puede ayudar. Y sabemos que la vida no se trata de eso, no de los contactos, se trata de la conciencia. Pero bueno, había un plan para él, ocurrió lo que estaba escrito que tenía que ocurrir para que el plan avanzara, y la porción de esta semana nos cuenta que ahora, ¿no es cierto? Estudiamos la semana pasada la importancia de los sueños, lo pueden ver en YouTube la clase. ¿Qué ocurrió? Que Faraón tuvo 2 sueños. 2 sueños.
Dice que Faraón tuvo un sueño donde veía 7 espigas llenas de trigo, muy gorditas, muy brillantes, doradas, y salían 7 espigas flacuchentas y se las comían. Y se despertó y sintió miedo, pero no entendía, y se volvió a dormir. Y se volvió a dormir y soñó de nuevo que habían unas vaquitas gordas, hermosas, tomando agüita en el Nilo. Y del Nilo salieron unas vacas flacuchentas muertas de hambre y se comieron a las vacas. Llamó a sus consejeros, llamó a los brujos, a los magos, a lo esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Nadie le pudo dar una respuesta. Entonces, ahí nos dice el texto, el copero se había olvidado del faraón, ¿cierto? No, en la semana pasada nos decía, el copero se olvidó de Yosef, perdón, se olvidó de Yosef. Pero cuando ocurrió este sueño, se activó algo, y que ya venía, ¿cierto? Por supuesto, del mundo divino, porque fue a través de un sueño, como explicamos la semana pasada, y el copero dice, ¿sabe? En la cárcel donde yo estaba, hay un tipo que sabe interpretar los sueños. El tipo, como él dijo, así se cumplió. ¿Y qué dice Faraón? Tráiganlo. Y lo trae. Yosef, después de estar 2 años en la cárcel, ¿cierto? O sea, estos 2 años extra a todo lo que tuvo antes, sale, lo llevan ante el faraón. Y aquí quiero contarle algo interesante. Esto está contado en el Midrash, en uno de los niveles intermedios entre la Torá y el Zohar. Lo conté el año pasado, pero es algo que lo encuentro tan maravilloso que lo voy a volver a contar. De acuerdo a la tradición egipcia de ese tiempo, que luego se convirtió en la tradición hermética, el faraón estaba en un trono, ¿cierto? Y en ese trono habían 70 escalones para llegar a ese trono. En cada uno de esos escalones había un emisario, ¿cierto? Como un agente del faraón, en cada uno de los escalones. Y cada uno de estos agentes hablaba uno de los 70 idiomas originales de la humanidad, desde la Torre de Babel, ¿cierto? Hablaba uno de ellos. Para poder llegar hasta el faraón, había que ser capaz de responderle una pregunta en cada uno de estos 70 idiomas. ¿Mm? Si tú eres capaz, no sé, de responder los 2 primeros, 3 primeros, desde ahí tenías que hablarle. Si el faraón te escuchaba o no te escuchaba, ya no era problema de él, eran las reglas. Y Yosef, obviamente, lo bañaron, lo vistieron decentemente, le arreglaron el pelito, lo afeitaron, ¿sí? Lo llevaron, y Yosef habló uno, habló otro, habló. Y llegó a estar ahí frente al faraón. Nadie antes lo había logrado, fue el primero. Y esa fue la primera señal, de acuerdo al Midrash, para que Faraón dijera, parece que este muchacho algo trae, no es un muchacho normal, ¿sí? Algo tiene. Entonces le cuenta los sueños. Y Yosef, bueno, y le dice, me han dicho que tú eres genial, que tú eres como un mago, un profeta, o un ser superior, y tú me puedes interpretar los sueños. Pero lo interesante es la respuesta de Yosef, y de ahí sacamos otra enseñanza muy interesante. La humildad de Yosef. Yosef le dice, del creador es darnos la interpretación. O sea, el creador te dio a ti un sueño, y si él quiere, o sea, si hay una conexión, él me dará a mí la sabiduría para interpretarlo. Como diciéndole, yo no me las doy como diríamos en Chile, de bacán, sino que yo reconozco que las habilidades que pueda llegar a tener, o el conocimiento, o la inteligencia, o las habilidades que pueda llegar a aplicar en mi vida, no podrían ser si no hubiera una fuente suprema que me da esa habilidad. O sea, tengo la habilidad, reconozco que es parte de mi labor, de mi trabajo, etcétera, pero no la tendría si no hubiera una fuente de ello. O sea, diciendo, yo no me llevo todos los créditos. Y aquí está súper importante decirlo. O sea, cuando dice, bueno, yo me gané mi dinero trabajando, o yo por mi trabajo espiritual atraje a mi alma gemela, o yo crié a mis hijos de manera correcta, está bien, pero sin entender que la causa primera y las causas intermedias incluso vienen del mundo superior. No tendríamos ni vida, ni salud, ni un cuerpo funcionando, ni nada, si no hubiera, cierto, un shefa, un fluido sagrado que está constantemente nutriéndonos. Y Yosef lo sabía y lo reconoce. Y el Midrash dice que eso impresionó al faraón, porque dijo, aún con la grandeza que tiene este joven, con la inteligencia, con el conocimiento, con la estampa que tenía también, porque además tenía una estampa especial, dice, aún así es humilde y no se lleva todo el crédito. Le cuenta los sueños. Yosef le dice, mira, los 2 sueños son el mismo, y esto es para bien, le dice una señal, una buena señal. Viene la hambruna, van a venir 7 años buenos,
y 7 años de hambre. Que el faraón designe a una persona que sea sabia, entendida en los secretos cósmicos, para que dirija al pueblo, para que ahorren, para que ordenen de tal manera que se salve el pueblo. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate que aquí otro punto a favor interesante de Yosef, la inteligencia de decirle no solo lo que significa, que es lo que le pidieron, sino que él da un poquito más. Esto ya lo hemos estudiado en otras clases. La importancia de la milla extra, el paso extra, el esfuerzo extra, cuando es necesario. Le dice, además, le da la solución. No solo le da la interpretación del sueño, sino que además le da la solución del problema. Y Faraón, ¿qué reconoce? Que adelante de él hay un hombre apto, un hombre ingenioso, óptimo para el caso. Y le dice, ¿quién más sabio que tú? Todos estos tipos, que son unos sabios, se suponen unos magos, no me pudieron ayudar, y tú sí. Entonces, ¿qué dice? Vístanlo con ropas reales, muéstrenle todo lo que tienen que saber, denle a la hija de Potifar como esposa, y ahora él es el virrey de Egipto. Él será como yo, lo que él diga es como que lo diga yo. Como Faraón era visto como un dios en Egipto, Yosef pasó de ser, fíjense, pasó de ser un preso, que primero era esclavo, luego era preso, a ser la voz más importante de Egipto, el rey de Egipto. Qué asombroso. Y por esto es que el rey David, y aquí es muy importante, dos conceptos más que vamos a sacar aquí de la historia literal, antes de irnos al Zohar, que está escrito en los Salmos, Yeshuat Adonai Keef Ain. La salvación del Creador puede venir en un pestañear de un ojo. O sea, la situación, por negativa, por oscura, por terrible que sea, puede cambiar en el pestañeo de un ojo, que es fine. ¡Pum! Cambió. Antes nadie era negro, ahora blanco. Antes la oscuridad, ahora estaba la luz. Eso es lo primero. ¿Cierto? Y lo segundo, lo que escribió el rey David también en otro salmo, Salmo 67, que escribió, ¿quién como el Creador, que saca al pobre del muladar y lo sienta con los príncipes? Ahí está hablando de Yosef, ¿cierto? De cómo Yosef, como un muchacho que por un momento se había vuelto un esclavo, ¿cierto? Es el rey, se vuelve el rey. Y esto nos confirma lo que hablábamos recién. Nos confirma que lo que estamos esperando, aquello por lo que estamos trabajando, aquello por lo que hemos estado todos los días enviando nuestros deseos, trabajando en nuestra mentalidad, trabajando en nuestra espiritualidad, sanando nuestra emoción, etcétera, etcétera, todo eso va a dar su fruto y puede darlo en un pestañear de un ojo, de un momento a otro, puede cambiar todo. A mí me pasó, a mucha gente le pasó. Mira, antes era nadie y mira quién soy ahora. Antes nadie me conocía y ahora toda esta gente me conoce. Antes a nadie le importaba un peso, ahora mucha gente está dispuesta a pagar por lo que tengo. Y así como Yosef, a pesar de su falta de certeza, que tuvo en un momento una caída, lo entendió, lo asumió, ¿cierto? Que de hecho he mostrado de una manera muy bonita esto en la película animada El Príncipe de Egipto. Si no la han visto, se la recomiendo, muy bonita. Donde él al final dice, no, entiendo ya, me quedé en la cárcel. Dice, tú tienes un plan, hay un plan detrás, ¿cierto? Que lo hemos explicado, que esta idea de que hay un plan detrás está oculta secretamente en la palabra amén, ¿cierto? Que la heredó el cristianismo, ¿cierto? Que se enseñó en el cristianismo occidental, se enseñó que amén significa así sea, pero sabemos que en hebreo significa es verdad. Pero que además la palabra amén es un acróstico de 3 otras palabras, ¿cierto? Adonai, Melech, Neeman. El creador es un rey fiel. Traducido al lenguaje moderno, el sistema cósmico funciona siempre. Y eso es lo que aprendemos de Yosef. Él entendió igual, ya ok, me equivoqué, pero no importa. Yo sé que el sistema funciona y voy a funcionar. Voy a mantener la certeza, voy a hacer lo mejor posible. Cuando vino el momento, y aquí viene la lección clave de esta parte, cuando vino el momento, él recordó lo que sabía. Y esto es lo que yo les digo muchas veces a ustedes cuando me piden consejos, o la gente que viene a terapia, a coaching conmigo, o me escriben, yo les digo, ¿y dónde está lo que sabes?
Llevas 1 año, 2 años, 5 años estudiando. ¿Por qué te olvidas de lo que ya aprendiste? Por eso es tan importante estudiar, repasar, meditar para integrar y hacer, porque la acción, como dijo un gran hombre de la conciencia, Claudio Naranjo Cohen, de bendita memoria, la acción genera la transformación final. Entra por la conciencia, pasa por la emoción. Cuando lo hago, ¡pum!, me transformo. Bien, vamos a ir entonces a escanear el Zohar. ¿Sí? A escanear el Zohar. Vamos a ponerlo aquí en la pantallita. Tenemos porción, ¿cierto? Zohar Miketz, verso 6, verso Vav. Ahora, un detallito se me había olvidado mencionárselo, estaba un poquito distraído, el eclipse todavía me tiene afectada la memoria. Hay una cosa importante que pasa siempre. La semana pasada les decía que la porción anterior, Vayeshev, ¿cierto? Ocurre siempre durante la fiesta de Hanukkah. Pero Miketz ocurre justo en el medio de Hanukkah, siempre, esta porción, la porción Miketz. ¿Por qué? Porque Hanukkah, ¿cierto?, nos habla de los milagros, y esta porción nos muestra cómo ocurrieron estos milagros para Yosef, ¿cierto? O sea, Yosef experimentó un milagro. ¿Cómo no podríamos llamar milagro a que un tipo que se fue vendido esclavo, que su familia lo dio por muerto, que lo intentaron violar, que estuvo en la cárcel un montón de años, de un momento a otro se vuelve el rey de Egipto? Es como que ya se volviera el presidente de Estados Unidos o el presidente de China, de las grandes potencias del mundo, como que fuera un tipo que está ahí en la ruina, en la cárcel, ahí en Colina de Chile, y dijeron, no, ¿sabes qué? Este tipo es genial, vamos a volver el rey de China o el presidente de Estados Unidos, no sé, el país que le guste más. Imagínense, así de potente. Un milagro, claramente. Bien, ahora nos vamos a concentrar. Yo voy a apagar mi pantallita un momento, ¿cierto? Si alguien la tiene prendida también, apáguela para que no nos distraigamos, porque vamos a enfocarnos el, en el texto, ¿cierto? Porque no se distraiga. Yo voy a hacer esto aquí y voy a sacarlo esto. Y voy a poner la flechita acá para indicar, ¿cierto?, dónde vamos a leer. Recordemos que la lectura es de derecha a izquierda. Y esto yo sé que suena majadero, pero no se nos tiene que olvidar. Cuando escaneamos el Zohar, no solo estamos leyendo un texto en arameo y hebreo, lo que estamos haciendo es intentando conectar nuestra conciencia con este código sagrado. Cada una de estas letritas y cada una de estas palabritas son frecuencias de onda, son códigos de energía que al entrar por nuestro sistema reprograman, ¿cierto?, su propia existencia dentro nuestro y nos conectan con aquello que vamos a aprender y con la energía de cada semana. Así como hacemos con la energía de cada luna nueva, que a propósito de la luna nueva de Capricornio es mañana, para que estén pendientes de inscribirse. Entonces nos concentramos, los voy a invitar a hacer una inspiración profunda. Llevamos nuestra vista a la primera palabra, acá a la derecha. Yo lo leo en voz alta, ustedes lo siguen con sus ojos. Todos juntos. Bekol bene dimehemnuta Israel. Kulehon mitakfin beilana de Haye. Kulehu ahidin beilana mamash. Minehon behahu. Gufa de bei. Minehon ahidan beanfin. Minehon bealin. Minehon besharashin. Beshorashin. Ishtahahu de kulehu ajidan beilana de haye. Beinon de mishtadlin beoraita kulehu ajidan begufa de ilana. Ubegin kach maan de ishtadal beoraita ihu ajid bekola. Beha ukmuha beitamar.
La leemos en español. Y todos los hijos de la Emuná, Israel, son completamente fortalecidos por el árbol de la vida. Ellos penden del árbol, pero algunos de ellos penden del tronco, algunos de las ramas, algunos de las hojas y algunos de las raíces. Y aunque todos ellos dependen del árbol de la vida, aquellos que se dedican al estudio de la Torá se aferran al tronco del árbol. Y por dicha razón, quien estudia la Torá se aferra a todo el árbol. Esto ya fue explicado. Bien, como hacemos todas las semanas, les voy a sugerir que lo vuelvan a leer en voz baja, ustedes mismos en su propia casa, en lo personal, léanlo y sin importar el nivel de conocimiento que tengan, traten de discernir, intuir qué puede estar queriéndonos decir todo esto, qué podemos sacar cada uno de nosotros para sí mismo de esta porción. Les doy unos segundos para eso. Bien, recuerden que lo que entendieron es suyo, para ustedes es lo que en su propio nivel logran comprender, ¿sí? Si luego confirman o se complementa con lo que voy a explicarle yo, genial. Si es distinto a lo que voy a explicar yo, genial igual, porque también todos tenemos una chispita del alma. Todos acabamos de escanear el Zohar, por lo tanto estamos ahí conectados con la luz y probablemente lo que entendimos también nos sirve, nos va a servir para nosotros hoy y siempre. Pero vamos a ir entonces de nuevo parte por parte porque hay hartos conceptos que explicar, reexplicar y otros que enseñar por primera vez. Comienza, ¿cierto?, el Zohar, esta porción diciéndonos, Bekol Bene Dimemnuta Israel. Y todos los hijos de la Emuná, Israel. Si se fijan ahí, aparece el término Emuná, Dimemnuta, dice, está en arameo, ¿cierto? Dice, Dimemnuta. Así que en hebreo sería Ha-Emuná, Shel Ha-Emuná. Los hijos de la Emuná, Israel. Entonces, ¿qué hay que entender? Vamos a reexplicar el concepto de Israel. Sé que la mayoría lo tienen claro, pero es muy importante entenderlo. Israel, cuando el Zohar habla de Israel, no se está refiriendo a un pueblo milenario que nació hace 4000 años en el medio del desierto y que ahora tiene un país, ¿sí? En el sentido literal se refiere a ellos, al país verdadero, ¿cierto? Donde se desarrollaron, etc. Pero en el sentido del Zohar, de la Kabbalah, Israel es un tipo de conciencia, ¿cierto? Es la conciencia, la parte del alma humana que anhela conectarse con la luz del Creador, que anhela convertirse en otorgadora, como el Creador que es una fuerza otorgadora. Y aquí se le agrega algo, dice, Israel, o sea, todo aquello, tú, yo, cualquiera, sin importar la religión, sin importar el origen étnico, sin importar el género, sin importar nada, solo que hay en tu interior el deseo de estar conectado con la luz y convertirse en una entidad otorgadora, aprender a compartir, a crecer para compartir, es llamado Israel. Pero aquí también es llamado Bene Emuná, los hijos de la Emuná. Obviamente aquí hijos e hijas, ¿sí? Bene Emuná, hijos de la Emuná. ¿Y qué es la Emuná? La certeza, ¿cierto? Es una palabra que ha sido traducida equivocadamente como fe, pero sabemos que la palabra fe es una palabra que viene del latín fidelitas, que fue traducida del griego pistis, que significa creencia fuerte, simplemente, una creencia fuerte. Pero en hebreo, emuná es certeza, o sea, es una convicción irrompible. Es una convicción certera, absolutamente concreta, como cuando decimos el sistema funciona.
como cuando decimos las grandes máximas de los sabios, ¿cierto? Como, Hakol le toca, todos para bien, ¿sí? Amén, el sistema funciona, la certeza. Entonces, Israel, aquellos que tienen el deseo de conectarse, de estar en conexión con el Creador, de expandir su vasija, volverse una fuerza otorgadora, son llamados también Bene Emuná, o sea, son llamados a ser hijos de la Emuná. ¿Qué quiere decir hijos? Un hijo es una réplica genética del padre. Entonces, el padre y la madre mezclan sus genes y surge el hijo. Entonces, si la emuná fuera nuestro padre, ¿cómo seríamos nosotros? Emuná también. Un perro tiene perritos, un león engendra leoncitos, un elefante engendra elefantitos, la emuná que engendra emuná, pequeños hijos de la emuná, tú y yo. O sea, si tu deseo es de la conciencia de Israel, edad de Israel, o sea, un humano de cualquier origen, de cualquier tipo, que desea estar en conexión con la luz, eres hijo de la Emuná. La certeza está ahí, en potencia. Tener esa certeza absoluta. De hecho está, y los que tomaron el curso de iniciación en la Kabbalah, se acordarán que lo estudiamos cuando empezamos a estudiar el árbol de la vida, que la certeza es uno de los poderes supraconscientes del alma, la Emuná, que es la que nos hace seguir viviendo cada día, aun cuando a veces pareciera que la vida no merece ser vivida. Aun cuando, no sé, nos encontramos con que hay guerra, destrucción, desesperanza, una pandemia, gente muriendo, gente que cree que no hay una pandemia, gente que quiere aprovecharse de los demás, gente que roba, gente que engaña, y uno dice como, pero esta vida, esta porquería que... No. A pesar de eso hay una fuerza interior, supraconsciente, que te dice, dale, levántate, aliméntate, cuídate, lucha por tu propósito, cuida a tu familia, sigue allá. No, que me rompieron el corazón, me enamoré, pero me dañaron, me hirieron. Y algo en tu interior dice, no importa, puedes volver a amar, dale, sigue adelante, triunfa. Es la fuerza que te dice, no te suicides cada día, sino que te dice, sigue viviendo. La certeza está ahí, adentro. Entonces, cuando somos además a conciencia, edad de Israel, deseo de estar en comunión con el Creador, hijos de la Emuná, la certeza se siembra como una semilla en nuestro interior, para que podamos confiar y saber que todo funciona y que todo tiene un propósito. ¿Y qué nos dice además aquí? Se nos da un dato extra. Dice, Kulejon mitakefin beilaná de Hayé. Dice, todos ellos están fortalecidos, son fortalecidos. De hecho, es como que la forma que ocupa la forma takef, que viene a decir casi como apuñalados, o sea, como que un rayo del árbol de la vida ingresa dentro de ellos. Esa es la forma verbal. O sea, son alimentados como si fuera como un cordón umbilical por el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Es este sistema cósmico donde todo es luz. ¿Y qué dice después? Dice, Kulehu Ajidim Beilanam Mamash. Dice, ellos penden del árbol. Se podría traducir como dependen del árbol, o sea, viven, se nutren del árbol de la vida. Pero luego nos explica que hay niveles y que hay distintos aspectos de los que las distintas personas que conforman la conciencia de Israel, que somos millones en el mundo, están conectados de distintas partes de este árbol. Que así como recordemos que todo lo que existe en el mundo físico es un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual, por lo tanto el árbol de la vida, ¿cierto? Siendo un árbol, tiene todas las partes que tiene un árbol. Tiene, como dice ahí, vamos a ver, dice, ellos penden del árbol, pero algunos de ellos penden del tronco, o sea, el tronco del árbol. Algunos de las ramas, algunos de las hojas y algunos de las raíces del árbol. ¿Sí? Sabemos que aquí se señala cuatro partes del árbol de la vida o de un árbol natural, y dice que hay gente que pende de uno o pende del otro o pende del otro. Pero luego nos dice, y aunque todos ellos dependen del árbol de la vida, ¿sí? O sea, todos ellos dependen de distintos puntos, va a decir que hay unos que tienen como algo extra o algo muy maravilloso. Pero antes quiero hacer una pequeña explicación para que sepamos
Pueden apagar el micrófono ahí, el micrófono voy a apagarlo yo. Ahí lo apagué, ya. ¿En qué estaba? Estos 4 partes del árbol de la vida, del árbol, como de la figura arquetípica de un árbol, ¿cierto? La rama, el tronco, la hoja, la raíz, aluden a 4 niveles del árbol de la vida cósmico. Y los vamos a mostrar ahora. ¿Sí? Perdón, ahí tenemos en la pantalla el árbol de la vida. ¿Sí? Sí. Sé que no todos son expertos en el árbol, pero vamos a poder así hacer algunas señalaciones. Si lo vemos de esta manera, el árbol funciona al revés. Aquí parecerá que acá está la raíz abajo, ¿cierto? Y el follaje y todo lo demás arriba. Pero sabemos que mientras más arriba, más luz, y más abajo, más lejanía de la luz. Entonces lo que entendemos aquí es que nuestro mundo material, el mundo de la acción, ¿cierto? Que todo lo posee el 1% de luz, o mejor dicho, el 10% de luz, donde el 1 es físico y el otro 10% de energía, 9% de energía, son las hojas, en la parte más lejana. ¿Sí? El mundo superior que está encima, que es nuestro mundo emocional, que es el mundo de la formación, que ya tiene que ver con el aspecto astral, con el aspecto cósmico, espiritual, son las ramas. Tenemos las hojas, las ramas. Luego tenemos Binah, ¿cierto? Que ya tiene que ver con la capacidad mental, con el intelecto, con la inteligencia, con el conocimiento, con la comprensión, con la Torah, es el tronco. Y Jochma, que es la fuente de todo, ¿cierto? La fuente suprema de todo, de donde todo surge, son las raíces. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aunque hay personas, ¿cierto?, que tienen la conciencia de Israel, algunos solo tienen la conciencia a nivel del 1%, ¿sí? La acción, lo físico, el cuerpo, tratan de como que encuentran al creador, o quizá tienen una conciencia un poco más material. Esos son los que están conectados con las hojas. Luego dice, están los que están conectados con las ramas, ¿cierto? Que es el mundo emocional, los que ya tienen un desarrollo más emocional, han ido sanando sus emociones, aprendieron a perdonar, aprendieron a amar, están trabajando en su parte espiritual, en su parte emocional, las ramas. Luego dice el tronco, que habla de Binah, entonces ahí Binah ya tiene que ver con la parte intelectual, la parte de la mente, los conocimientos, los pensamientos. Y luego está Jochma, las raíces, que ahí estamos hablando de alguien que tiene una conexión a nivel espiritual constantemente, que eso también ya hemos explicado en otra clase, que eso se llama la tierra de Israel, o sea, ya un conocimiento presente, y que ahí estaríamos hablando simplemente de los tzadikim, de los grandes justos, de los grandes iluminados, que ellos serían los que están conectados a las raíces. Bien, espero se haya entendido esa explicación. Ahora bien, sigamos leyendo, porque aquí viene a darnos una idea maravillosa el Zohar. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo todavía. Nos dice, ¿cierto? Y aunque todos ellos dependen del árbol de la vida, ¿cierto? Dice, aquellos que se dedican al estudio de la Torá, como está escrito en hebreo, dice, Beinun de Mishtadlin Beoraita Kulehu Ajidan Begufa Deilana. Dice, aquellos que se dedican al estudio de la Torá se aferran al tronco del árbol. O sea, ya vimos que hay varios niveles, pero dice que los que se dedican al estudio de la Torá, que ya vamos a decir qué significa que se dedican al estudio de la Torá, se aferran al tronco del árbol. Y luego dice, Ubeyin Kaj, y por esto, por esa razón, Ma'an de Ishtadal Beoraita, hijo Ajid Bekolá. Dice, por ello, por esa razón, quien estudia la Torá se aferra a todo el árbol. Y en arameo lo dice así como es uno con todo el árbol. Esto ya fue explicado. Está diciéndonos aquí entonces que hay posibilidad de que independientemente de que tu conexión con el árbol de la vida sea a nivel de hoja más bien física, un poco más, menos profunda, o que sea a nivel emocional, de sentir, experimentar las emociones, los sentimientos, o que sea
va bien intelectual, de entender, de comprender. Si te dedicas al estudio de la Torá, dice, el término es de mishtadlin beoraita, o sea, que se dedica al estudio de la Torá, perdón, dice, beinon de mishtadlin beoraita, que se dedica ahí potentemente al estudio de la Torá, se aferra a todo el árbol. Es decir, tiene su parte de la hoja, o sea, su parte física, aferrada al árbol, tiene su parte de la rama, o sea, parte emocional, aferrado al árbol, tiene su parte de la mente, y tiene su parte espiritual incluso, la más elevada que a veces nunca percibimos, también conectada al árbol. ¿De qué depende esto? Esto dice ahí, Beinun de Mishtadlin Beoraita, ¿cierto? Que se dedica al estudio de la Torah. Esto es muy importante. En hebreo esto se llama Osek Batorah, ocuparse de la Torah. ¿Cómo explican los sabios qué significa esto? ¿Qué significa ocuparse? Significa que la persona toma la Torah con lo satisfactorio que es y con lo maravilloso que es aprenderla. Y es que cuando hablamos de la Torah hablamos de toda, desde lo literal hasta la Kabbalah. Todo eso es Torah. Cualquiera de los aspectos intermedios que estudiemos es Torah también. Dice, esto significa el que convierte a la Torah en una de sus ocupaciones. Es decir, así como cada uno de nosotros, por ejemplo, dice, bueno, yo soy un padre y tengo mis ocupaciones con mis hijos, y además trabajo, tengo mis ocupaciones con la fundación, Kabalife, y además tengo ocupación con mi propio negocio personal, y además tengo mi relación con mis amigos, y no sé, los que tienen pareja, su ocupación con su pareja, y quizá alguien está construyendo su casa, eso también es su ocupación, o alguien estudia. Entonces alguien que dice, además de esto, el estudiar la Torah, el aprender, sea leer libros de Kabbalah, sea ojalá leer la porción de la Torah todas las semanas, cada semana antes de la clase del Zohar, y quizá repasarla y quizá profundizar en ella, lo toma como una actividad más de su vida. Ya no lo ve como, este es mi aspecto espiritual, mi práctica espiritual que voy a hacer una vez a la semana, sino que es como, así como me levanto, como trabajo, como comparto con mi familia, así mismo le doy un espacio en mi vida a la Torah. Le doy un espacio, una ocupación. Esto no quiere decir que va a estar todos los días y todo el día y a cada rato como hay gente que lo hace, ¿sí? Y que gracias al cielo es posible que ocurra, que podamos dedicarnos horas al día a estudiar, ¿cierto? Porque también como nos aferramos al árbol de la vida ocurre algo importante, porque hay que entender, ok, ya, entonces si yo decido y si tú decides, ya como entendí esto esta semana y ya dijimos que el que hace lo integra, ya voy a tratar de dedicarme a la Torah, de darle un espacio en mi vida. Una buena forma, súper buena, es esta, como consejo práctico, ¿ya? Luego vamos a explicar cuál vendría a ser la recompensa, o sea, de qué me sirve estar aferrado a todo el árbol, esa es la idea. Puedo descargar la porción de la semana, quizás tengo una Torah en mi casa y no tengo que descargarla, pero si no la tengo, y si la leyeron ya, si la leen el domingo entera para estar preparado para el Zohar, se podrán dar cuenta que está dividida en 7 pequeñas porciones. Dice alía, primera alía, segunda alía, tercera alía, cuarta alía. Entonces luego de eso te puede decir, mira, tienes 7 porciones, ¿sabes qué voy a hacer? Aunque ya me leeré ahí el domingo para tenerla clara, luego me voy a leer una de estas porciones por día, que es cortito, a veces pueden ser 15 versículos, 12, y como ya lo leí, lo voy a repasar. Y a lo mejor ahí cuando lo repase, voy a leer los comentarios del rabino que está ahí, como mínimo, o sea, es decir, voy a dedicar un espacito a mi vida. Así como ya muchos de ustedes han ido integrando la meditación en su vida, integrar el estudio de la Torah en sus vidas, para decir, yo no solo estudio cuando voy a la clase del profesor con Esteban y estudio una hora del Zohar, estudio la Torah maravilloso, a través de la Kabbalah, sino que además voy a integrarlo en mi vida, así como puedo integrar una dieta saludable, así como puedo integrar un tratamiento médico, así como puedo integrar una práctica de física, así como puedo integrar el yoga, la meditación, el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿cierto?, que los que se dedican a estudiar la Torah, Kulehu, Ajidan, Begufa de Lana, se unen completamente al cuerpo, ¿cierto? ¿Y en qué redunda eso? Hijo, Ajid, Bekola. Se unifican con todo el árbol. ¿Y qué significa eso? Que la luz que estaban recibiendo quizá en un solo aspecto, o en el mental, o en el emocional,
o en el físico, van a recibirla en todos los aspectos. Su conciencia superior va a estar iluminada constantemente, su luz circundante a través de su aura. Su mente, sus pensamientos, su inteligencia va a estar iluminada por el árbol de la vida, por el equilibrio, por el balance, por el amor, por el respeto, por el merecimiento, por la empatía. Todo lo que consiste en el árbol de la vida. Su mundo emocional, todos los aspectos del mundo emocional van a estar iluminados por el árbol de la vida. Y su cuerpo también va a estar iluminado por la vida, entonces va a estar saludable, va a estar sano, va a tener fuerza, va a tener energía, como consecuencia del estudio. Por eso es que cuando, por ejemplo, le preguntaban a los Hasidim antiguos, al Baal Shem Tov, la explicación, ¿cierto?, del Midrash, perdón, del Talmud, donde el Talmud dice, estas son las mitzvot que trascienden en el tiempo, y menciona varias, ayudar a los pobres, ayudar a la viuda, compartir con los demás, el Shabbat, etcétera. Dice, pero estudiar la Torá es equivalente a todas ellas juntas. Y ahí el Baal Shem Tov explicaba, y te lo explica Ramatzvi, explicaba y decía, porque al estudiar la Torá, uno entra en contacto con la semilla de esas acciones también. Cuando estudio la Torá, ¿cierto? Encuentro ahí la semilla del Shabbat, la semilla de la misericordia, la semilla de la bondad, la semilla de no hacer idolatría, la semilla de no hacer, de no robar, etc. Entonces conectamos no solo con el, ok, no robo porque me dijeron que no lo haga, sino con la semilla espiritual de las causas originales, energéticas, interiores para decir, ya ni siquiera me nacería a robar, porque estoy conectando a nivel de semilla. Y cuando conecto a nivel de semilla, a nivel de causa, siembro esa semilla, empieza a dar fruto. Y ya llega un momento de nuestra vida en que ya simplemente no tenemos deseo de hacer lo equivocado. Y el único deseo que tenemos es de hacer lo correcto, de ser altruistas, de ser luminosos, de compartir, de otorgar, de bendecir, de evolucionar, de amar. Esa es la recompensa y el poder de dedicar tiempo de nuestros días al estudio de la Torah de manera consciente. Espero de todo corazón que esta enseñanza haya llegado a su interior, que le haya servido, que le hayan comprendido, que la energía la puedan percibir. Y les voy a invitar a que cerramos nuestros ojos por un instante para hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto?, para integrar esta clase. Tengo los ojos cerrados, inspiro profundo. Al inspirar profundo, todo lo hablado y explicado en esta clase se integra a mi mundo intelectual, y al exhalar, baja mi mundo emocional, baja mi mundo físico, y se expande por todo mi sistema. Mientras inspiro profundamente, recuerdo, se integran los conceptos más importantes de esta clase, en especial la importancia del estudio de la sabiduría sagrada como parte integral de nuestra vida, con la consecuencia positiva y elevada que esto tiene de iluminar todas las áreas de nuestra vida. Hacemos una inspiración muy profunda. Esta energía se activa en nuestro interior, este conocimiento se llena en nuestra conciencia y liberamos lentamente. Y abrimos nuestros ojos.